Cuando investigamos la historia, tomamos en cuenta muchas cosas que nos ayudan a acercarnos al conocimiento de aquello que queremos saber. Para ello, buscamos e indagamos por el vasto bagaje de las fuentes a las que podemos tener acceso. Y mientras lo hacemos, descubrimos misterios cual detective y develamos poco a poco la verdad. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: la variedad de las fuentes de la historia. Aprendizajes esperados o propósito. Identificar los tipos de testimonios del pasado que nos sirven como fuentes históricas. Reconocer que las fuentes deben ser analizadas para comprender su contenido histórico. ¿Cómo podría un cronista saber la historia? ¿Cómo podría un historiador estudiar un suceso que sucedió siglos antes de que siquiera él naciera? Desafortunadamente no tenemos una máquina del tiempo, por lo que en la mayoría de los casos en los que estudiamos historia solo podemos hacer suposiciones, y estas solo descubren apenas la punta del iceberg. Como mencionamos en un video anterior, el historiador debe de ser sumamente objetivo al momento de estudiar la historia, puesto que debe renunciar a todas sus inclinaciones políticas, étnicas o religiosas, para poder captar los sucesos con total objetividad, sin dejar de lado, por supuesto, que cada persona debe tener una mente abierta, pero al mismo tiempo crítica de los sucesos que lo rodean. Para facilitar su estudio, el historiador cuenta con diversas herramientas que lo ayudan a estudiar la historia de manera más cercana, casi al grado de ser testigo presencial del hecho. A estas herramientas las conoceremos como fuentes históricas. Pero, ¿qué son en específico? Si entramos en el hecho de que la historia explica las acciones de los hombres y mujeres del pasado, las fuentes históricas son todas aquellas huellas o pistas que han dejado estas personas a través del tiempo que nos dan la pauta para saber lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y cuándo lo hicieron. De esta manera, poder recrear y dar testimonio de los hechos del pasado con total objetividad, acercándonos casi a la verdad absoluta. Pero repetimos, la verdad absoluta es imposible de manifestar, dado que para ello deberíamos haber sido testigos presenciales del mismo hecho. E incluso, aún así, no lo lograríamos, porque recordemos que un hecho histórico tiene al menos dos puntos de vista, por lo que podríamos ser testigos de un lado, pero no del otro. Las fuentes históricas son sumamente variadas, tanto que hasta una pequeña roca o una simple prenda puede ser fácilmente fuente histórica, y estas a su vez tienen también sus propias fuentes, todas ligadas a una cadena interminable con conexiones infinitas, como una silla que dos o más personas usaron en un determinado hecho y que se propicia su uso. Aunque sea irrelevante el objeto en sí,
pero que si fue partícipe de dos o más hechos, podemos concluir que un objeto o fuente puede servir para estudiar dos o más hechos históricos desde distintas perspectivas. Las fuentes históricas que podemos tomar en cuenta para el estudio de la historia son las siguientes. Escritas. Cualquier documento escrito, físico o digital, mientras haya sido escrito en la época que estamos estudiando, o bien esté relacionado con el hecho en sí, tanto si fue escrito por un protagonista del hecho, o por un testigo indirecto, tales como cartas, estelas, leyes, prensa, textos oficiales, memorias, diarios, literatura de la época, libros de historia, etc. Materiales. Objetos que hayan sido manufacturados en la época o antes de ella, pero que hayan formado parte de un hecho o acontecimiento, ya fuese de manera directa o indirecta, tales como construcciones, reliquias, utensilios, herramientas, vestidos, armas, objetos decorativos, monedas, etc. Orales. Las más difíciles de conseguir, sobre todo si el hecho es muy antiguo, ya que los testimonios pasan de una generación a otra con facilidad. Las generaciones tienen la tendencia a adornar los hechos a su conveniencia o vinculación política, por lo que la veracidad del testimonio tiende a degradarse con el paso del tiempo. Por ello se considera como la más complicada de estudiar y la menos fiable. Las fuentes orales pueden ser testimonios, entrevistas, discursos, programas de radio o televisión, videos de internet, etc. Estadísticas. Estas, si bien no siempre son elaboradas en la época, sí ayudan mucho a tener ideas claras de números y relaciones entre diversos factores que influyen en un hecho histórico, tales como cantidades de tropas enfrentadas en una o varias batallas, cantidades de recursos en un gobierno en particular, entre otras. Las fuentes estadísticas son tablas, gráficos con datos numéricos, tablas comparativas o de doble entrada. Iconográficas. Todo tipo de ilustración o material visual funge como fuente iconográfica, y esto contribuye sobre todo a analizar cómo veían los protagonistas de los hechos el entorno donde vivían, o cómo veían el hecho del que estaban siendo testigos o protagonistas, tales como pinturas, fotografías, mapas antiguos, grabados, ilustraciones, carteles, murales, caricaturas, historietas, películas, videos, etc. Asimismo, las fuentes históricas también pueden clasificarse de acuerdo a la relación que guardan con los hechos históricos que se abordan. Para ello, las dividimos en fuentes primarias o directas y en fuentes secundarias o indirectas. Para considerar si una fuente es primaria o secundaria, debemos considerar su procedencia y la relación que guardan con el hecho. Por ejemplo, las fuentes primarias o directas son aquellas que tienen una relación directa con el hecho, como por ejemplo el diario de un personaje, una fotografía, una carta escrita por un personaje o un testimonio directo del mismo. Asimismo, pueden ser vestigios arqueológicos, restos fósiles u óseos, una pintura original o incluso un lugar donde se desarrolló algún acontecimiento. Las fuentes secundarias o indirectas son aquellas que guardan relación con el hecho, pero que son elaboradas a partir de la fuente primaria, como por ejemplo, una investigación, libro de difusión, novela histórica, película basada en el hecho, reproducción de una pintura o incluso una escultura o edificio reconstruido a partir del modelo original. Pero tener las fuentes no es suficiente para determinar si es primaria o secundaria.
ni siquiera para ser considerada como fuente. Antes de ser usada como tal, deben considerarse varios análisis que en muchos casos deben ser realizados por especialistas, ya sea porque la fuente es delicada o porque aún no se ha confirmado su autenticidad. Para analizarlas debemos considerar los siguientes cuestionamientos. ¿Cuándo y cómo se realizó? Con esta pregunta determinamos la procedencia física y cronológica de la fuente. Para determinar su procedencia física, debemos considerar su fabricación, en el caso de que sea algo fabricado, o su elaboración. Podemos ser detallistas, pero sería muy difícil comprobar, por ejemplo, de qué fábrica o quién elaboró la hoja de papel con la que está escrita una carta, pero no así con un vestido o un objeto mecánico o militar. ¿Quién es su autor o creador? En el caso de una fotografía, nos referiríamos al que tomó la fotografía. Sin embargo, esto puede ser intrascendental, si el fotógrafo fue un sujeto poco conocido. Lo mismo pasa con una pintura. Podemos decir que una pintura pertenece a Leonardo da Vinci, pero se sabe que tenía aprendices que muchas veces terminaban sus obras, por lo que podemos estar seguros de que el boceto era de da Vinci, mas no la obra completa, por lo que solo nos debemos concretar a quien hizo la fuente, si podemos asegurarlo. De lo contrario, se puede descartar esta parte. ¿Por qué o para qué se hizo? Fundamental. Es la base de la investigación histórica, ya que lleva en su análisis dos de las preguntas principales de indagación histórica: ¿por qué y para qué? Esto nos lleva a descubrir parte del hecho que estamos investigando, como por ejemplo, un plan para acabar con un conflicto o una edificación para albergar un recinto. ¿Dónde se encontró y en qué situación? Esta pregunta nos ayuda a comprender un poco el entorno que rodea a la fuente. Claro, si ésta es encontrada en el lugar del hecho a estudiar, como por ejemplo un vestigio arqueológico, o bien en darnos una idea de cómo esa fuente influyó en varios momentos, si es que haya pasado de un lugar a otro o de una persona a otra, tal como en el ejemplo de la silla. ¿Cuál era el contexto histórico en el que se elaboró la fuente? Como la misma pregunta lo dice, esto nos ayuda a conocer y comprender el contexto, las razones del momento e incluso las situaciones que se llevan a cabo durante la época estudiada, formando conjeturas a su alrededor, puesto que si la fuente es de difícil datación, nos dará poca información sobre lo que queremos saber. ¿Qué dice sobre los hechos históricos que se investigan? Si la fuente está relacionada directamente con los hechos a estudiar, es decir, es una fuente primaria, nos dará muchos indicios de su relación con la época o el proceso que estamos investigando, por lo que es también fundamental su determinación. De lo contrario, deberíamos descartar la fuente, puesto que no nos brindaría más que conjeturas sin mucho sentido histórico. Con todo esto, podemos estudiar la historia sin ser especialistas, puesto que todos somos sujetos históricos, y todo puede ser una fuente histórica dependiendo del hecho histórico que pretendamos estudiar. Pero, ¿cómo explicamos la historia a partir de los hechos y procesos? Eso lo descubriremos en el próximo video. Actividad. Pregunta a tus padres, abuelos o familiares una anécdota familiar que tú no hayas presenciado, o si tienen algún objeto de la siguiente lista: monedas o billetes antiguos, fotografías muy antiguas, ropa de épocas de antaño, algún objeto o reliquia de algún familiar que tú no hayas conocido en vida, cartas o documentos, tales como fe de bautizo, acta de nacimiento, defunción, cartas o misivas. Una vez que localices el objeto en cuestión, relaciónala con un hecho histórico de tu familia y determina si el objeto es una fuente primaria o secundaria. Y luego, con ayuda de las preguntas que sirven para analizar las fuentes históricas, analiza la que tienes y escribe tus conclusiones.
Juntamente con tu crónica del hecho, adjunta a tu trabajo una fotografía del hecho o persona si es el caso de una fuente oral. Por último, responde la pregunta: ¿qué tan difícil es estudiar la historia a partir de las fuentes históricas? Finalmente, la respuesta de la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿en cuántas partes está dividida la historia y cuándo comienza y termina cada una? La historia se divide en prehistoria, que va desde el Big Bang hace 13.800 millones de años hasta la invención de la escritura hace 3.000 años antes de nuestra era. Edad antigua, que va desde el 3000 antes de nuestra era y termina en el 600 de nuestra era. Edad media, que inicia en el 415 de nuestra era con la caída del Imperio Romano y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Edad moderna, que comienza en el siglo XVI y termina en el siglo XIX. Y edad contemporánea, que va del siglo XX a la actualidad. Y la pregunta de esta ocasión es: ¿cómo se hace y para qué sirve una cápsula del tiempo? Las respuestas correctas aparecerán en el siguiente video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, los invitamos a suscribirse, compartir en tus redes y darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos toda la semana, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.